Bueno, buenas noches. A continuación vamos a presentar la actividad número 14 de la materia de hidráulica, la cual está a cargo de Juan Felipe Beltrán Quiroga, Ricardo Andrés Escayón, Julián Andrés Ortiz Gómez, Mateo Rivera y Karen Sánchez. Como primer punto, dice que con base en el esquema del sistema de regulación de presión de la turbina de gas, realizar en grupo las siguientes actividades. Para el punto A, dice que explicar absolutamente cada uno de los componentes que se emplean en este sistema hidráulico. Se debe mencionar de forma individual nombre, características, función del sistema y simbología individual según la norma ISO 1219. Aquí en pantalla podemos ver el sistema que a continuación vamos a describir. Entonces, como primero tenemos la bomba de barrido, que tiene como característica, es un tipo de bomba de una sola dirección, es decir, de desplazamiento positivo. Está compuesta por una serie de engranajes externos. Este tipo de bomba produce una mayor salida que aquella bomba es impulsada por un motor. La función en el sistema es básicamente retornar el aceite que se encuentra en uno o más de los cojinetes de la turbina de gas, dirigiéndolo hacia el reservorio del sistema. Y su simbología lo vemos en la parte derecha. A continuación tenemos el enfriador de combustible y fluido, el cual es una válvula termostática que esta permite controlar el flujo de aceite y se compone por una serie de tubos en serie, los cuales están ubicados junto a un puerto de entrada y uno de salida. Su funcionamiento consiste en que el fluido del aceite, en este caso, transfiera calor al combustible y debido a esto, de igual manera, se enfría. La representación del enfriador de combustible fluido, según la normativa ISO, es la que encontramos a la mano derecha. Bueno, ahora tenemos el desayunador. Este componente se encuentra generalmente de manera que permita el paso del fluido, pero también que permita la conducción de este a través del sistema hasta expulsarlo. Su funcionamiento es retirando el aire o sea, se encarga de retirar el aire que puede adquirir la línea de flujo a lo largo del proceso, separando el fluido de aire. Y su simbología se encuentra a la mano derecha. Seguimos con el tanque de aceite, el cual se compone, bueno, el cual permite almacenar aceite. Por lo general cuenta con un espacio de expansión. Esto es debido a que cuando se le transfiere calor al fluido a este, por lo general se expande. Después de que el aceite haya hecho su recorrido por el sistema, vuelve a tanque, un retorno. Su función, ya se mencionó anteriormente, es almacenar y de igual manera reprovisionar el sistema en caso de pérdidas. Este permite el almacenamiento de más fluido del necesario para poder cumplir esa función. Los reservorios del aceite usualmente cuentan con un desairador para que de esta manera garantice que el aire que se encuentra en el sistema sea removido, es decir, poder separar el aire del fluido. Y su simbología lo encontramos en la parte derecha. Ahora tenemos la bomba de aceite, en la cual ha sido diseñada para suministrar el aceite a la presión requerida a las diferentes partes del sistema que requieren lubricación. Su función es hacer circular ese aceite por enfriadores en caso dado de que sea necesario y poder devolver el fluido a tanque. Por lo general, este tipo de bombas se componen de elementos que proveen presión al igual que el barrido. La representación de la simbología la encontramos a la mano derecha. Bueno, tenemos un filtro de válvula de tipo bypass. La importancia de un filtro del sistema es esencial, ya que garantiza la integridad de este. Las funciones de un filtro para remover contaminantes del fluido y o sea, se encarga de contener los contaminantes hasta el siguiente cambio y permitir el paso de suficiente fluido al sistema. La función ya se mencionó anteriormente y son afectadas si no se cuenta con un filtro especial. En este caso, el filtro es la válvula de bypass que permite que en dado caso en la parte del filtro se produzca una obstrucción o lo que se está presentando en el paso del fluido necesario. La válvula de bypass se acciona y se permite en el flujo de aceite
por el sistema. La válvula reguladora de presión de aceite es una válvula em, de presión del fluido a un valor previamente determinado. Con la instalación de esta válvula también se conoce normalmente como una válvula de alivio, y lo que hace es asegurar que el aceite esté a diferentes presiones. La presión adecuada para garantizar la lubricación del motor y los demás componentes que por lo general se encuentran trabajando a altas velocidades y potencias sin que haya una presión tan alta que produzca fugas y daños. Su simbología pues la encontramos a la mano derecha. Eh, Tenemos ahora el desaceitador, el cual hace que el aire del respiradero entre al impulsor que gira a la carcasa del desaceitador. La fuerza centrífuga producida por este movimiento rotatorio impulsa el aceite a la pared exterior del impulsor. Luego ese aceite pasa al tanque de aceite. Su función es remover el aceite del aire del respiradero. También tenemos la caja de engranajes, la cual provee la potencia de los sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos del sistema, los cuales son usados tanto en el motor como en la aeronave. Ese también usualmente mueve las bombas de combustible, también mueve el aceite y muchos otros dispositivos necesarios para la operación eficiente del motor. El funcionamiento de este se compone de aceite en caso tal de que transfiera calor al combustible. Debido a esto, de igual manera, se enfría. Bueno, y dando más explicaciones del anterior, esta permite controlar el flujo del aceite. Se compone por una serie de tubos en serie, los cuales están ubicados junto al puerto de entrada y uno de salida. Por último, tenemos el puerto de entrada de aire, el cual es un subsistema usado para remover el exceso de aire de las cavidades de rodamiento. Su función está en que el aire es devuelto al reservorio, en donde este separa la mezcla de aire fluido para después proceder a expulsarlo a la atmósfera. Su simbología está a la mano derecha, como lo vemos ahí. Bueno, en el punto B dice, una vez explicado cada uno de los componentes hidráulicos, se debe explicar la función del sistema de retorno, el sistema de lubricación y de regulación de presión. Para ello, se debe determinar la función de cada sistema en ese circuito hidráulico. Como tal, para realizar este funcionamiento, digamos, estos sistemas, se realizan por medio de una bomba hidráulica, la cual es controlada por un motor eléctrico y un eje. Esta posee una válvula reguladora de presión con resorte, la cual llega a una unión de tuberías donde hay un manómetro y una válvula de alivio directo de solo sentido con un resorte ajustable. Luego la línea de presión se dirige a una válvula direccional de 4 líneas y 3 posiciones, accionado por un solenoide y un resorte. Y seguido a esto, la línea de presión se dirige a una unión de tuberías donde se encuentra un segundo manómetro y continúa a una unidad operacional que cuenta con una válvula de alivio con un orificio calibrado regulable en la zona, la cual tiene una válvula de estrangulamiento unidireccional o de alivio de presión. Al salir de esta zona de operación, el fluido se dirige a un tercer manómetro antes de dirigirse a un cilindro de doble efecto, en el cual consta de vástago antigiro. Por otra parte, el tanque, donde se encuentra con la línea de retorno, la cual pasa por un filtro que posee una válvula de control de presión con resorte unidireccional que finalmente llega al tanque. Luego de esto, después del punto de presión anteriormente mencionado, el fluido se dirige a una válvula de control direccional de 4 tercios que dirige la línea del fluido hidráulico directamente a la parte inferior del cilindro que hace desplazar el pistón hacia arriba. El fluido se encuentra en la parte superior del pistón y sale por la línea de retorno que pasa por la válvula de direccionamiento y luego por un filtro antes de llegar al reservorio. En el numeral C está como tal, bueno, tenemos que explicar o digamos proponer un esquema del sistema hidráulico según la normativa ISO 1219,
dice que por ende se debe justificar el esquema según la disposición de cada componente. Básicamente en el sistema hidráulico se identificaron cuatro cilindros actuadores o cuatro sistemas actuadores, mejor dicho, lo cual están, eh, digamos, se, se emplean o, digamos, se efectúan gracias a solamente una, un tipo de fluido y pues por eso solamente como tal hay un tanque y una bomba direccional. En esta parte pues se puede ver el motor que está acompañado siempre de una bomba. Anteriormente se había mencionado pues la ubicación de varios filtros y las válvulas de poppet para controlar de esta manera el paso del flujo. Este es un refrigerador de fluido y pues obviamente tiene muchísimo sentido porque esto pues está ubicado en un componente del motor y como tal pues aquí están los cuatro sistemas actuadores que se identificaron, los cuales tres de ellos están compuestos de una válvula de estrangulamiento, la cual tiene dos direcciones, una pues al cilindro y la otra con retorno hacia tanque. Digamos que este tipo de válvulas se puede encontrar, como dije anteriormente, en tres de los actuadores y el otro pues no tiene este tipo de válvulas. Como tal, pues este es el esquema propuesto por nuestro grupo. Segundo, eh, con base al esquema del siguiente, de regulación de presión de una turbina de gas, realizar en grupo las siguientes actividades. En el punto A dice explicar absolutamente cada uno de los componentes que se emplean en el sistema hidráulico. Se debe mencionar de forma individual nombre, características, funcionamiento del sistema y simbología, según la norma ISO 1219. Primero encontramos la boquilla dosificadora de presión de aceite. Las características se lleva desde el ISO 1219 y su principal función es que se reduce la presión. Con esto que se debe restringir el flujo, el cual no realiza un trabajo donde ocurre el fenómeno de transferencia de calor. El segundo componente que vemos es la válvula de cierre de aceite del amortiguador de cojinetes número 2. Su función principal es que genera cuando la válvula se abre y cierra. Eso genera la regulación del flujo de los líquidos en los gases en las tuberías abiertas. Seguimos con los grifos de presión del respiradero 1, 1.5 y 2. La función de este grifo de presión del respiradero se expande en el refrigerante, con la diferencia de la válvula de expansión. Tenemos el compartimiento de cogentes número 1, 1.5 y 2. Funcionan como la cámara de expansión, la cual puede limpiarse de cualquier acumulación en un ciclo operacional. Tenemos la caja de cambios angular. En esta caja regula la velocidad con la que giran los ejes. Tenemos el desaceitador, que su función es entrar por la vía de un fluido, el cual está mezclado por un componente que es el agua y sale por el desagüe. Más adelante tenemos los rodamientos. Este minimiza la fricción que produce un eje y las piezas que están conectadas. Luego tenemos el filtro primario, que su función es un elemento condensado contaminado de cada uno de los componentes del aire. Tenemos bueno, su función es el flujo en reserva aislándolo completamente de una zona anterior de donde ahora están los fluidos. Tenemos el desaireador, que es la amortiguación para el producto regulado y un flujo en línea de producción. Tenemos el respiraire por la borda. El- la función de este es tener un respiradero para que el compensador por la expansión. Tenemos el amortiguador de presión,
que es el que obstruye el paso de un fluido para evitar posibles mezclas. El siguiente componente es el aceite de lubricación y barrido, que es el que hace la fuerza que ejerce el motor. Cuello de filtro y válvula de charnela. Este actúa como un control de partículas para la fricción de los componentes. Y por último, como componente tenemos el transmisor de cantidad de aceite. La función de este es mirar el nivel de aceite que es vigilado continuamente en un rango. Bueno, continuando con la explicación, en el punto B, se debe explicar la función del sistema de retorno, el sistema de lubricación y de regulación de presión. Para ello, se debe determinar la función de cada sistema en este circuito hidráulico. Bueno, pues empezamos que este está conectado directamente a la bomba que tiene una válvula de paso de llave, que es conducida a la caja de acceso donde se encuentran los filtros. Esto va junto a la válvula del bypass que limpia el aceite. Posteriormente a esto es conducido a un intercambiador de calor. En lugar de ir por aire va en aceite de tipo más frío, donde con la línea principal está pasado por el intercambiador de calor. Bueno, se divide en dos. Uno de ellos se debe o se retorna directamente al reservorio, que es controlado por la válvula de alivio. Sirve en la caja que la presión sea muy demandante, esta manda una parte del flujo del reservorio principal. Bueno, ya con esto, la otra pasa por la parte del intercambiador de calor, el cual tiene un flujo alrededor de este. Bueno, tiene un aceite más frío, esto mandándolo por la bomba. Ese intercambiador de calor tiene un filtro de conexión de aire y después de este pasa por el calor del aceite del flujo, se divide en 4 líneas, como se puede observar. Una con un filtro y una válvula que va por un reservorio que tiene 3 flujos que pasan a una bomba. Y esta a su vez pasa por el filtro y pasa a un reservorio de aceite barrido. Y otra a su vez pasa por la caja de cambios mediante los rodamientos y esa caja de cambios va de una a una bomba. Y conecta estas dos en las líneas ya mencionadas anteriormente, que pasan a una bomba. Y esta a su vez pasa por un filtro. De nuevo a un reservorio de aceite de barrido. Ya con esto, bueno, se sigue pues a la válvula de estrangulamiento, al reservorio y la tercera línea que también pasa por el reservorio donde se encuentra con la válvula de estrangulamiento. La válvula del bypass tiene un desunificador que tiene un rodamiento y una conexión de aire donde esta sirve para quitar la mayor humedad. Pues esta controla la presión donde está, pues ya sea neumático o hidráulico, el flujo de entrada de aire que quita por el exceso de humedad. La última línea pasa por 2 filtros, pasa por el reservorio y a una última caja de cambios que se divide en la línea que va por el aireador, quitando esta humedad, pero el oxígeno del flujo y después vuelve al reservorio principal.